La palabra que hoy vamos a compartir tiene mucho que ver con algo que vemos a diario. Todos sabemos, ¿cuántos siguen las noticias? Siguen las noticias lo que pasa, ¿no? Algunos están muy atentos a las noticias, están todo el día en el Twitter y cada vez que sale algo, aunque todavía no salió en ningún medio, ya en Twitter ya lo están leyendo, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana que echaron un ministro, ya algunos ya estaban leyendo quién iba a ser el que lo iba a reemplazar, ¿no? Y apareció este mensaje que muchos no sabían, esto que es off y on. ¿Escucharon hablar lo que es off y on? Hablar en off, no nos vamos a meter en política, pero sí vamos a, por la duda, ¿no? Por algunos dicen, no, pastor, no se meta ahí. Pero bueno, hablar en off y hablar en on, ¿no? Lo que está en off es como, a mí de chico me decían off, pero no porque esto era por otra cosa, por mi apellido, ¿no? Pero bueno, hablar en off es como decir, a ver, ¿quién me ayuda? Off the record. Fuera del cassette, dice ahí, como estudiante en comunicación. Fuera del cassette, ¿qué sería? A ver, tradúzcalo en español, digamos. Que no está grabado. Ah, ok. ¿Lo entendieron o no? Extraoficial. O sea, digamos, por abajo de la puerta, no sé. Off. Está como en un... Lo saben algunos, ¿no? Lo saben algunos, pero lo hacen conocido para que lo agarre un periodista y haga ¡pum! Claro, en el mundo de las noticias, que algunas no son verdaderas, uno no sabe si lo que se comunica es 100% así, pero alguien lo comunicó y pasa a ser lo que estaba en off, pasa a ser en on, y lo que está en on llega a todos lados, ¿no? Se viraliza, se comunica. Y bueno, algo que, trascender tiene que ver con eso, ¿no? Específicamente con este caso, pero trascender es algo que estaba oculto y sale a la luz, se hace público, se hace conocido, ¿no? Algo que estaba oculto, ¿no? Lo que estaba, digamos, escondido, de repente se hace conocer. Claro, los que siguen otras noticias dicen, bueno, ¿te enteraste lo de Shakira? No sé, algunos leen la noticia, bueno, pobre Shakira, ¿no? Pero bueno, se enteró, algunos dicen, yo no entiendo nada, bueno, léala seguramente. Y uno, viste, como que hay gente que es chismosa y hay gente que le gusta todas las novedades, le gusta. Y si no las sabe, las inventa, digamos. ¿No? Y también en la iglesia pasa eso, también hay algunos en off en la iglesia. ¿Te enteraste que el pastor, no sé, come mucha pizza? Entonces los universitarios dicen, no le den mucho, ¿viste esas cosas? O porque te enteraste que el pastor... Bueno, entonces como que van tirando ese te enteraste. Te lo digo para que ores, eso es típico de iglesia. Te lo cuento para que ores. Y el otro, dale, contame para que ores, ¿viste? Está esperando ahí que te cuente el chisme, ¿viste? Contame para que ores, sí, oro, Señor, te lo pongo, pero contame. Bueno, eso no es muy espiritual, que digamos, no. Bueno, pero trasciende, ¿viste? Como me dijeron, yo no sé si será verdad, pero me dijeron. ¿Y quién te dijo? No te puedo decir. No, pero ya... Pum, fulanito se puso... Eso corre rápido, así, como regadero de pólvora, dicen. No sé qué es, pero bueno, es como que se hace conocido rápido, como que corre rápido. Y a veces lo que trasciende, a veces no es lo bueno, sino trasciende justamente lo malo, porque la gente quiere, ¿no? ¿No? Si uno dice, ¿qué trasciende por las noticias, por ejemplo, en la tele? Y a veces trasciende lo malo, lo bueno no se comunica. No es como que lo que trae, si vos prendés un canal de estos que busca sangre, no sé, crónica, eso, están esperando a ver, no, después las noticias que por ahí son las mejores, no salen a la luz, ¿no? Es como que uno está viendo de que, y a veces me pregunto, hablaba el otro día con un periodista, Hugo Machiavelli, y me decía, claro, es un hermano, oren por él está en América, no, en La Nación Más y en algún otro canal más. Y me decía, es que los periodistas sabemos o por lo menos entendemos qué es lo noticiable. Y yo, ¿qué es lo noticiable? Bueno, es lo que le, viste, no sé, lo que pica, ¿no? Lo que lo levanta y lo que...
pega. Y claro, y esto te dice, no, esto no es noticia. Pero es importante, sí, es importante para vos, pero no es noticia. Bueno, y es como que uno dice, ¿por qué trascienden unas cosas y no trascienden otras? Los políticos se vuelven locos con esto, porque ellos quieren siempre estar en la... ¿no? Y algunos también, otros cristianos también. Bueno, que no, quieren estar como que, a ver, ¿qué es lo que? ¿No? Y trascender, porque, y bueno, la fama, el renombre, el poder, ¿no? El tener influencia, de ahí vienen los influencers, ¿no? El que está en la boca de la gente, eso es trascender. En lo bueno y en lo malo. Ahora, no todo lo que trasciende suma. Obviamente, ¿no? Hay cosas que trascienden y restan. Sobre todo cuando no es verdad. Pero aunque sea verdad, a veces que trasciende y no. Ahora, trascender tiene otro significado, que también es, y que está relacionado con el primero, que tiene que ver con superar los límites, ¿no? Como traspasar al otro lado. Trascender como traspasar, como pasar, como trascender, como romper una barrera de lo posible e ir a algo que está más allá, ¿no? Ir más allá. ¿Y qué tiene que ver con eso? Porque claro, cuando vamos a hoy a hablar justamente de esta visión de Dios para la iglesia, para nosotros, para sus hijos, para su pueblo, que siempre fue trascender, siempre, desde el inicio. La iglesia no está para pasar desapercibida, para estar en oculto, sino que la iglesia trasciende. Digan conmigo, trasciende. Y nosotros somos la iglesia, y la iglesia trasciende. Somos trascendentes porque la iglesia trasciende. Ay, pero a mí me da vergüenza, pastor, yo soy medio tímido, no me gusta trascender. Bueno, pero justamente Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? La luz no se esconde, la luz se pone en un lugar alto para que la gente la vea. Ustedes son creados para trascender. Wow. Jesús lo explicó de una manera como a Jesús le gustaba, usar las parábolas, ¿no? Las metáforas. Y usó una que está en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19, y que lo representó con una semilla. Vamos a empezar por ahí, luego vamos a ir profundizando un poco más. Dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús, ¿con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol, y las aves anidaron en sus ramas. Claro, cuando uno ve esta parábola dice, pero ¿cómo? ¿El reino de Dios? ¿Qué es? ¿No? Los discípulos no entendían bien y Jesús les dice, bueno, es pequeño como la semilla del grano de mostaza. La semilla del grano de mostaza se decía que era la semilla más pequeña. No sé si alguno vio una semilla de un grano de mostaza, más allá de comerse la mostaza, pero la semilla es muy pequeñita, y Jesús habla del reino de Dios como algo que es muy pequeñito en su inicio. Muy importante eso, porque no hay trascendencia si no hay crecimiento. Y Jesús habla de que el primer punto es que la trascendencia está relacionada con el crecer, con el desarrollo. Trascender, algo que no se desarrolla es algo que no trasciende. De hecho, la semilla, cuando uno la ve como semilla propiamente dicha, no dice mucho, digamos. ¿Qué impacto puede tener una semilla si la guardamos en una cajita, por ejemplo, en un cajón? ¿Qué impacto puede tener? ¿Tiene impacto? No, ¿qué impacto tiene un cristiano que es cristiano para adentro, que solamente él sabe que es cristiano y que nadie más en el mundo? ¿Qué impacto tiene en el mundo? ¿Tiene impacto? No, por supuesto. Por eso es que Jesús no creó una iglesia que se guarde adentro y que sea algo privado. Por eso es que justamente la iglesia es atacada cuando pasa a ser algo trascendente. La iglesia es perseguida cuando la iglesia sale de las cuatro paredes. Cuando la iglesia comunica la verdad, cuando las buenas noticias, justamente evangelios, buenas noticias, pasan de ser una noticia personal a comunicarse. Por eso se habla de una iglesia. Se habla de libertad religiosa cuando la iglesia tiene la capacidad de tener la posibilidad de comunicar el evangelio. Y gracias a Dios en nuestro país tenemos libertad. Y podemos comunicarlo, pero a veces no tenemos la suficiente libertad como para poder hacerlo sin ser discriminados o sin ser menospreciados. Pero eso pasó siempre. Jesús dijo, por mi causa los van a perseguir. Así que no es ninguna novedad que un cristiano pueda ser perseguido. Porque Él dijo, si a mí me crucificaron, también a ustedes los van a perseguir. Así que Jesús les dijo que
y nos dice a todos, el reino de Dios empieza como una semilla. Empieza, pero después ¿qué pasa? Esa semilla se transforma en un árbol grande. O sea, después que es plantada en un lugar. Y eso es parte del proceso, digan conmigo, proceso, de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. O sea, Dios, vos conocés al Señor, la semilla del Evangelio es plantada en tu vida y de repente va creciendo y te va formando y te va transformando en otra persona. Te va transformando en la imagen de Jesús. Y esa transformación, ese desarrollo que hace el reino de Dios dentro, se transforma en un impacto hacia afuera. Y la gente ve esa luz que vos tenés y dice, ¿qué es lo que vos creés? ¿Qué es la luz que vos tenés? ¿Qué es lo que está dentro tuyo? Porque ese impacto, eso que está dentro, trasciende. ¿Me siguen o no? Yo siempre cuento una anécdota de un predicador que se llamaba Reinhard Bonnke, que en un negocio él va a comprar algo y alguien le dice, veo a Jesús en sus ojos. Y él que le dice, vive adentro mío y de vez en cuando mira por la ventana. ¿No? Es como una manera de reflejar la trascendencia de lo que vivimos, de lo que creemos, de lo que nosotros llevamos adentro. Cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros, donde estemos, trascendemos. Eso es el impacto del poder del Evangelio. Jesús vino a sembrar semillas de reino para que ese reino bendiga e invada el planeta. Por eso Jesús dice, el reino que yo vengo a plantar, el reino trasciende, pasa de ser una pequeña semilla que es plantada en un huerto y se transforma en un árbol, y en ese árbol vienen a anidar las aves y a hacer sus nidos en sus ramas. Se desarrolla, crece. En otro pasaje parecido dice, y dan sombra. La sombra es la influencia, o sea que el reino de Dios, a través de sus hijos y sus hijas, donde es plantado, empieza a influenciar, a impactar, a trascender. Vos estás en una facultad, estás en un trabajo, estás en una casa, estás en un barrio, y la fe que está dentro tuyo, la luz que está dentro tuyo y mío, empieza a trascender. Lo que nosotros estamos haciendo acá en Recoleta empieza a trascender. La gente se entera y dice, ahí hay una iglesia, eso que ustedes hacen es muy bueno, lo que ustedes están predicando, lo que ustedes viven, los valores que ustedes tienen, lo que ustedes llevan, es bueno, me gusta, yo lo necesito. Eso es trascender. La iglesia primitiva comenzó siendo un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo impactó su ciudad de tal manera que la gente decía, no, yo quiero eso que ustedes tienen. ¿No? Y lo que dice el Evangelio es que generaban un impacto. Por eso la trascendencia tiene que ver con desarrollo, pero también tiene que ver con impacto. Tiene que ver con impacto, o sea, con crecer, pero también con impactar. No es que uno crece para adentro, crece para afuera. Crece para bendecir. Te bendeciré y serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es la promesa al padre Abraham, el padre de la fe. O sea, es una promesa de bendición, es centrífuga, no centrípeta. Es un impacto hacia afuera. La iglesia tiene esa dinámica, no es vengan para acá, sino vamos para allá. Trascender, romper las barreras, salir de los límites, cambiar la estructura. Ahora, pastor, ¿cómo se hace? Bueno, justamente en este proceso de crecimiento y de impacto, lo que necesitamos es la vida que tiene una semilla dentro. Y eso se llama poder. Poder. Y es el poder del Espíritu Santo, lo que a la semilla es la vida que hace que germine y que crezca. Es lo que es el poder de Dios que fue derramado. Hoy celebramos Pentecostés. Un día muy especial que Jesús dijo, van a ser investidos de poder de lo alto. Van a recibir poder. La palabra poder hoy está muy usada, pero en términos políticos, en términos económicos. Por ejemplo, esa persona tiene poder económico. ¿Y cómo te das cuenta? Y por la cuenta del banco. Si la tiene en blanco, digamos, ¿no? Puede ser que no la tenga en blanco, la tenga en los paraísos fiscales, ¿no? La tenga por allá, por Bahamas, en la isla de Man.
la tenga en Panamá. No, Panamá no. Aunque Panamá. Pero la tiene en alguno de esos lugares así donde está nombre de XXXSRL, ¿no? Y vos decís, ¿quién será? Ese está dentro de otra y de otra y de otra y esa plata tiene un origen plin plin. Pero bueno, no importa, no vamos a meter ahí. Pero bueno, tiene poder económico, tiene poder. Habla y te dice, ojo que este tiene poder, ¿eh? Este compra, este va y es mi amigo. Ah, todos quieren ser amigos del que tiene poder. Ah, yo comí con él. Oh, tremendo. Pero vos tenés plata, no, yo no, pero soy amigo del que tiene. Ah. Viene a llegar alto. Oh. Toca. Gloria a Dios. Esta semana me invitaron a cenar con el presidente de un ministerio que se llama Hombres de Negocios, que tiene miles y miles de hombres de negocios que están evangelizando en Brasil. Y quería venir a la Argentina. Un trabajo espectacular de evangelismo y de llevar la semilla del evangelio a gente que esté influenciando en profesiones, en lugares, empresas, etcétera, ¿no? Qué importante, porque contaban testimonios de empresarios que estaban en lo peor, habían perdido su empresa, estaban destruidos, pero cuando conocieron a Jesús, su vida cambió. Y fueron transformados y recibieron el poder. Porque nosotros predicamos, el reino de Dios no consiste en palabras, dice el apóstol Pablo, sino en poder. En poder. El evangelio es poder. Miren lo que dice Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer el 8 directamente. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. ¿Y qué? Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que acá hay dos cosas elementales para la trascendencia. Número uno, no hay trascendencia sin poder. Porque si no, lo que tenemos es solamente puro bla bla, puro humo. Pero para que realmente ese impacto pueda ser verdadero, necesitamos el poder de Dios. Jesús sabía muy bien, por eso les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta no recibir el poder del Espíritu Santo. Porque si no va a quedar en una obra de hombres, en una institución humana. Y hay muchas instituciones humanas que van y que vienen, que suben y que bajan. Pero la iglesia no es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Señor. La iglesia es el poder de Dios en la tierra. Pero no es la institución iglesia. Son los hermanos, los creyentes, las hijas y los hijos de Dios que llevan el poder del Espíritu Santo adentro suyo. Por eso el Señor dice, recibirán poder. ¿Cuántos quieren poder? No el poder económico, digo, bueno, ese también. Pero bueno, digo el poder verdadero, el que está por arriba de todo poder. Porque no hay poder más grande. Bueno, pero yo estuve con el presidente, estuve. ¿Qué poder? No. El poder más grande es el que está por arriba de todos, que es el poder de Dios. Y ese viene a morar en las hijas y los hijos del Señor. Aleluya. Y tenemos el poder de Dios adentro. Y cuando viene el poder de Dios... Y recibirán poder, en griego es dunamis o dinamis, que implica dinamita. Es poder, rompe todo, quiebra las cadenas, deshace los yugos, hace que los cautivos sean libres. Es el poder de Dios que nos saca de la esclavitud. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Nos transforma el corazón, nos saca de la esclavitud, nos da el poder para decir no al pecado. Nos da el poder para que se prenda la luz. Vamos, gloria a Dios. Nos da el poder. Es el poder de Dios que rompe las cadenas del enemigo. Es el poder de Dios. Yo necesito el poder de Dios. Si uno cree que solamente el Pentecostés es celebrar el día de... Vieron que al Espíritu Santo se lo pone como paloma. Y uno mira, ay, qué linda la palomita. Se lo pone como fuego. Ay, qué lindo el fuego, qué linda la cosa. No, el poder, esos son símbolos. Lo importante es llevar el poder en el corazón, llevar el poder en el espíritu, llevar el poder adentro. Yo necesito de poder. Porque si no, el evangelio no se puede llevar adelante con una vida victoriosa. Se lleva en la carne, en la religión. Se lleva en una vida que es una tortura ser un cristiano sin el poder del Espíritu Santo. No se puede ser cristiano eficaz si no tenemos el Espíritu Santo. Por eso hoy nos recuerda que para tener una vida trascendente, para
para trascender en la vida necesitamos el poder de Dios. Y eso no es algo que está solamente en la historia o que pasó para la iglesia primitiva, sino que el poder del Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree y que le busca y que lo quiere recibir. Así que vamos a orar en esta noche para que una doble porción del poder del Espíritu Santo venga para nuestra vida. Porque necesitamos el poder para vivir, necesitamos el poder para ser testigos. Y acá va la palabra, dice, y recibirán poder para trascender. Pero ¿cómo vamos a trascender? Siendo testigos, siendo testigos. Testigos es lo que vi, eso, y lo que oí, eso digo. Testigos, ¿no? A mí me tocaba, cuando trabajaba en tribunales, tomar audiencia. No hay nada más horrible que tener que escuchar y tomar audiencia. Porque lo que diga el testigo, si yo lo escribo mal, el otro pierde el juicio. Entonces, por ejemplo, venía el testigo y decía, sí, yo vi cuando fulanito... Ahora, si él decía, a mí me dijeron, no, ese testimonio no sirve. El que sirve es cuando dice, yo lo vi que fulanito le pisó la cabeza al otro. Bueno, ese es un caso muy extremo, ¿no? Pero bueno, yo vi cuando le pegó. No, a mí me contaron, no, yo escuché un ruido. No, ¿usted qué vio? ¿Qué oyó? Bueno, esto es lo que sirve como testimonio. Lo que, siempre y cuando no esté contaminado, que sea amigo del otro, las generales de la ley. ¿Vieron que dicen? Le corresponde a las generales de la ley. Yo le enseño abogacía de paso. Pero, bueno, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Tiene derecho a decirlo, bueno. Pero bueno, el testigo es el que habla. Una vez me quedé dormido mientras estaba tomando la audiencia uno. No había dormido la noche anterior, había estado de sereno en la cama y me quedé dormido. Pero enseguida me desperté, menos mal. El abogado me dice, ¿se siente bien? No, sí, está bien. Imagínate que si no le ponía todo al revés, viste, que lo chocó y después perdía juicio, tremendo. Pero es muy importante el testigo, o sea, el testigo es el que habla, el que ve. Está el testigo verdadero, obviamente, estamos hablando del testigo verdadero, viste que si conseguiste 2 testigos, no, eso no. Testigos, y sean testigos, testimonio, testigo viene de testimonio, de dar fehaciente testimonio. O sea, hay alguien que asevera que eso es verdad. ¿Por qué Jesús dijo, y me serán testigos? ¿Por qué? Porque, claro, ante un mundo que critica, ante un mundo que te descalifica, estamos en una sociedad donde el que piensa distinto es descalificado. El que dice, es más, el que dice, creo en Dios, lo atacan. Se lo discrimina, se lo condena y dice, no, ¿y de qué Dios estás hablando? Y le decís, sos evangelista. Y ahí como se descarga todo una onda negativa, digamos, ¿no? Ponerle de esa onda, sí, ponerlo como un concepto como, chao, no te hablo más. Entonces vos que estás ay, no sé si le digo, no, mejor no le digo nada. Tócalo, Señor. Claro, porque uno dice, pero si yo digo, pero estamos en una sociedad que es así, claro, el otro te dice, sí, creo en ese cuánto, creo en las me percibo no sé qué, y vos tenés que decir, qué bien, Ahora, vos no le llegues a decir, no sé, no lo entiendo, porque te crucifican. Ahora, vos decís, yo creo en Dios. ¿De dónde saliste vos? La fe tenés que guardarla, no te le podés decir nada porque somos una sociedad laica y cállate. ¡Epa! ¿Qué pasó? Está equivocado, no es así. Tenemos el derecho constitucional de comunicar nuestra fe. Está escrito, artículo 14 de la Constitución. Viste que ahora todos dicen, ay, constitucional. Lea la Constitución antes de decir pavada. Artículo 14, hay libertad de culto. Y libertad de culto es libertad externa e interna de comunicar el pensamiento y la conciencia. Artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Está escrito, artículo 12, Convención Pacto de San José de Costa Rica. A ver, algún abogado que me diga menos, ¿no? Está escrito, pará, está escrito, no, porque es constitucional. Sí, está escrito, Calilo. ¡Epa!
El Señor nos dice, les doy poder. Ahora, si yo no tengo el poder y digo, ay, no sé, no, pero ¿qué van a decir? No, mirá si después, no sé. Yo necesito poder. Poder. Paso por el detector, Señor, ¿cuánto poder tengo? 10%, cargate. ¿Viste cómo te mostrás acá el celular y te dice cuánto te queda de batería? No, necesitas cargar, enchúfate. Lee la palabra, orá, recibí, ahora sí me siento, bueno, que venga y le predico a todos, en nombre de Jesús. Tremendo, ¿no? Es así, necesitamos poder de Dios para hablar, como nuestras palabras, no, que Dios ponga sus palabras en nuestra boca. Que Dios nos dé la gracia, la sabiduría. No se trata de andar diciendo, arrepiéntase, generación de víbora, ustedes, porque tampoco vas a tener ningún efecto. O sea, tenés que saber cómo comunicar. Lo más poderoso que existe es el testimonio personal. No hay otra cosa mejor que predicar. Yo era así, yo era un infelino, ese es de Luthier, no. Sino algo real, Dios me tocó acá, ¿no? ¿Viste? Porque antes si no eras drogadicto, asesino, lo que sé yo, tu testimonio no era el poderoso, digamos, ¿no? No, solamente decir, yo conocí a Dios de esta manera y quizás alguien va a decir, mirá qué lindo la experiencia que vos tuviste, a mí no me interesa. Bueno, pero otro te va a decir, viste que te dice, si a vos te sirve, muy bien, pero a mí no, yo no. ¿Viste? Pero no importa que te digan eso, aunque en el momento decís, ¿por qué no te convertís? Pero bueno, no importa. Pero uno lo comunica y dice, para mí Dios es esto, yo lo siento así, yo creo en Dios. Pero entonces sos un discriminador. No, te bendigo, no discrimino a nadie. Yo creo que puedo compartir lo que yo siento, es mi experiencia. Necesitamos ese poder. La iglesia tiene que estar encendida en un mundo de oscuridad, porque tenemos esperanza para dar, tenemos salud para dar, tenemos vida eterna para compartir, tenemos un mensaje poderoso de liberación, de cambio de vidas. Y eso es el poder del Evangelio que habita en nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Porque viene el poder en nosotros. Claro, hemos visto muchas veces, lamentablemente, un evangelio que es todo personal. Señor, tócame, bendíceme, prospérame. Eso, prospérame. Señor, y si queda algo, bueno, bendice a otros. Pero bueno, el poder de Dios viene, pero viene para dar. Porque dice el libro de Isaías 61, dice, y recibí la unción de Dios, el poder está sobre mí, para... ¿Qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para predicar la palabra. O sea que Dios viene en nosotros, transforma nuestra vida. Amén. Y digo amén, porque Dios cambia nuestra vida, pero también nos usa para tocar a otros. Somos canales del poder de Dios. Es lo que pasó en el apóstol Pedro el día de Pentecostés, este día. Él era una persona tímida, había negado a Jesús, nada más y nada menos, habiendo visto los milagros, habiendo estado con Jesús, dijo, no lo conozco. Se asustó, tuvo miedo, lo puede pasar a cualquiera. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Lo transformó y unos pocos días después estaba hablándole a una multitud. Estaba siendo llevado preso por causa del Evangelio. ¿Y qué era lo que pasó en Pedro que fue cambiado de esa manera? El poder del Espíritu Santo. Pedro se transformó en una persona de poder porque el poder de Dios vino a él. Yo necesito ese poder. Porque sigo siendo tan frágil como cualquier ser humano y yo necesito el poder de Dios. Ahora, la trascendencia tiene otra dimensión, que no es poca cosa, que tiene que ver con la visión expansiva. Y Jesús dijo esto, me serán testigos, y les dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Eso qué es? Trascender. Si el Evangelio hubiera quedado en Jerusalén, si el Evangelio hubiera quedado en Judea y no hubiera sido un Evangelio que impacte las naciones, hubiera sido una linda, digamos, enseñanza para el pueblo de ahí, de ese lugar, en esa época. Pero Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Significa que no hay límite de tiempo en cuanto a la muerte, no puede detenerlo, pero tampoco en cuanto al lugar. O sea, el Evangelio es trascender. ¿Amén? O sea, el Evangelio es para todas las naciones. Esta semana me tocó estar con dos embajadores, en Ucrania y en Egipto.
En Ucrania estuvimos orando por los representantes de la Embajada de Ucrania para que Dios tenga misericordia y bendiga con paz y provisión a ese país. Pero también estuvimos con la Embajada de Egipto, soltando bendición para las naciones. Creemos que Dios nos usa, pero tiene un propósito para ir más allá. A veces estamos encerrados en el círculo del día a día, el cotidiano. Estamos viviendo en el pequeño cuadrado temporal, social o cultural que nos tocó. Pero Dios no nos trajo para quedarnos ahí, detenernos en ese lugar. Dios nos da una visión para trascender, iglesia. La iglesia llega a las naciones, toca a las naciones, bendice a las naciones. No veo muy convencido. Por eso tenemos algunos que están preparándose como misioneros en Llegar Alto. Estamos apoyando misioneros, pero también creemos que vamos a bendecir otras naciones. La iglesia trasciende, la iglesia se expande, la iglesia influencia. Jesús le dijo, no se queden en Jerusalén. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Se quedó en Jerusalén. ¿Qué tuvo que venir? Una persecución para que la iglesia salga a las naciones. Tremendo. Si no venía la persecución, se quedaban en Jerusalén. Jesús que le dijo, salgan de Jerusalén hasta lo último. ¿Y ellos qué hicieron? Nos quedaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la zona de confort. Pero el Señor les dijo, no, salgan con el poder de Dios y lleguen hasta lo último de la tierra. ¿Eso qué implica? ¿Dónde queda lo último de la tierra? Argentina. ¿Dónde queda lo último? Bueno, donde no llegamos, donde todavía no llegamos, donde todavía no alcanzamos. ¿Y qué significaría a nivel cultural y social? Donde todavía Cristo no se predicó. Los lugares no alcanzados de la misma sociedad donde vivimos. También hay que predicar a Cristo en algunos lugares de la sociedad que vivimos hoy, que todavía Cristo no se conoce, aunque a usted le parezca mentira, no se conoce. Y ahí es donde tenemos que impactar con el poder de Dios, trascender. Somos una iglesia que trasciende. ¿Amén? Quiero terminar con este pasaje que está en Jeremías, porque toda trascendencia tiene una connotación de experiencia personal. Y quiero llevarlos a una experiencia que para mí fue muy importante, porque cuando uno se da cuenta que Dios tiene un propósito en uno para trascender, porque Dios tiene en cada uno de nosotros un plan y un propósito para bendecir el mundo. Jeremías, capítulo 1, el Señor le dice de una manera muy clara, capítulo 1, dice, la palabra vino a mí y le dijo el Señor, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Y yo le respondí, dice Jeremías, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Vas a trascender, le dijo el Señor. No temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, le dice el Señor. Y luego extendió la mano, tocándome la boca, y me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Y hoy te doy autoridad sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Recibí esta palabra, iglesia. Recibí esta palabra, porque el Señor te llamó y el Señor te escogió. No es casualidad que hoy estés acá. El Señor te llamó y te escogió antes que vos nacieras. Cuando estabas en el vientre de tu madre, aunque no te acuerdes, estuviste ahí. Estuviste adentro de un vientre y un día trascendiste de ese lugar. Saliste de ese vientre a este mundo. Se te cortó el cordón umbilical y trascendiste a la vida. Y no es casualidad que se haya unido ese óvulo y ese espermatozoide y se hayan transformado en un ser humano, y ese ser humano haya salido de ese vientre para estar acá hoy. Porque Dios te llamó para cumplir un propósito en la vida, para trascender en la vida.
No es casualidad que hoy vos estés en este lugar. No es casualidad que estés escuchando esta palabra. Porque es Dios el que tiene un propósito eterno para trascender. Y la dimensión humana nos limita. Y Dios tiene que trascender primero en nuestra mente para que rompamos toda estructura. Porque Jeremías decía, no, yo soy joven. Soy un niño, yo no sé hablar. Entonces nuestras limitaciones tratan de frenar el plan de Dios para trascender. Y decirle a Dios, no, conmigo no, yo soy un pecador, no, yo soy un limitado, yo soy una persona débil. No, yo no puedo trascender porque tengo fallas, tengo errores, tengo cosas. Eso será para otro, pero Dios te dice, a vos te elegí, con vos quiero hacer algo en este mundo, con vos quiero impactar, quiero trascender a través de tu vida para bendecir a otros. Sos el instrumento de Dios. En sus manos para que en el poder del Espíritu Santo tu vida impacte este mundo y esta tierra. No es en nuestra fuerza, no es con ejército ni con espada, es con su Espíritu. Eso dice Zacarías 4:6. Así que yo quiero orar en tu vida hoy para que las promesas de Dios se cumplan, para que comience el Señor a derramar su poder en tu vida y que comiences a vivir una vida cristiana poderosa en donde estés. Pero no para morir ahí, no para quedarte en ese cuadrado, sino para impactar, para trascender desde ese lugar, para ser como esa semilla que estaba pequeña en ese lugar, pero de repente se transformó en un árbol grande y de repente llamó la atención y produjo un impacto en el lugar donde estaba. Eso es evangelio, ese es el poder de Dios en la vida de sus hijos. No es una fe para pasar desapercibida en la vida. Oh, mis creencias, sí, creo en esto, en lo cachito. No, es el poder de Dios para impactar nuestra vida y nuestros semejantes. Es la gracia de Dios para bendecir tu vida y transformar el mundo. El Evangelio sigue siendo poder de Dios. El Espíritu Santo sigue estando en medio de la iglesia. Yo lo necesito. Yo necesito una vida cristiana en el poder del Espíritu de Dios. Si querés así, ponete de pie, vamos a orar. Vamos a orar juntos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos visite con el poder de su Espíritu Santo. Que podamos hoy recibir poder. Porque todo está muy lindo, todo está bárbaro. Pero si yo no tengo poder, no puedo enfrentar esas fortalezas. El Señor te dice, te pongo sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar, para derribar, para destruir toda fuerza de maldad, pero para edificar y plantar el reino de Dios, para trascender, para marcar la historia en esta tierra. Sos un hijo y sos una hija de Dios. Estás en este lugar porque viniste a buscar de su poder y hoy le podemos decir, Señor, visítame. Señor, tócame. Tócame, Señor. Señor, vengo a vos en esta noche. Vengo a vos porque necesito de tu poder, necesito de tu persona, Espíritu Santo. Oh, Señor, quiero trascender, quiero ser una familia que trascienda, que impacte esta tierra, Señor. Quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya que pase, Señor, a la dimensión de tu Espíritu. Señor, como hiciste en Pentecostés sobre ese grupito, Señor, sopla tu buen espíritu en nosotros. Bautízanos, Señor. Llénanos de tu poder. Oh, Santo, 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 recibe, iglesia.